La insurgencia de los gánsteres en Ecuador, así fue como el periodista de narcotráfico Ain Grillo se refirió al conflicto que comenzó a principios de enero de 2024. El conflicto inició con ataques coordinados en todo el país y se hizo globalmente conocido cuando pandilleros armados invadieron una televisora y tomaron rehenes en vivo. Si sigues aunque sea un poco las noticias de Sudamérica, probablemente recuerdes lo que pasó después. La forma en que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno en Ecuador. El despliegue masivo y rápido del ejército en prisiones y barrios marginales. La posterior represión que buscaba aplastar de una vez por todas la insurgencia de las pandillas y los grupos de narcotráfico que la originaron. Al inicio, esta demostración de fuerza estatal parecía funcionar. Los homicidios disminuyeron y decenas de miles de presuntos pandilleros fueron arrestados. Incluso capos de la droga como Fito, el líder de los choneros, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos para ser juzgados. Seguramente ya notaste las palabras con las que inició ese párrafo. A medida que el segundo año del conflicto armado interno en Ecuador termina, hay señales de que la situación podría estar peor que nunca. Esta nación andina, antes pacífica, podría ir por ese camino. No de la brutal victoria de El Salvador sobre sus pandillas, sino de la interminable guerra contra las drogas de México. Si mañana tomaras un avión y volaras a la capital de Ecuador, Quito, lo más probable es que no tengas más que un tiempo bastante agradable. Bares y atracciones turísticas funcionan normalmente. Cerca de 2 millones de personas continúan sus vidas. Trabajando, comprando, estudiando, de fiesta, parados en el centro histórico. Nunca sabrías que estás en un país en estado de guerra. Pero si miras las estadísticas, la realidad de la situación de Ecuador en 2025 se vuelve demasiado clara. En las costas, la violencia alcanza niveles sin precedentes en Sudamérica o Centroamérica. Descenso al infierno por pandillas. Aquí algunas cifras. Para agosto, en Ecuador, asesinaron a más de 5.200 personas este año. Se proyecta que para finales de 2025 ocurrirán unos 9.100 homicidios en una población de 18 millones. Y esa última parte es importante porque las comparaciones entre las estadísticas nacionales de asesinatos usualmente se enfocan en el número de homicidios por cada 10.000 personas. Así que mientras Brasil registró casi 45.000 asesinatos en 2024, siendo cómodamente el país con más homicidios en América Latina, su enorme población significó que la tasa de homicidios fue de 21.1 por cada 100.000 habitantes, menor que la de Honduras, que registró solo 2.500 asesinatos en todo el año, pero crucialmente tiene una población mucho más pequeña. Aunque puede dar impresiones falsas, Islas Turcas y Caicos tiene la tasa de homicidios más alta de América en 2024, pero por su tamaño, esto se logró con solo 48 homicidios. Aún así, suele ser un mejor indicador que el número total de asesinatos para medir la seguridad de un país. Y bajo ese criterio, Ecuador está en una fuerte caída. Si las proyecciones son precisas, el país cerrará 2025 con una tasa de homicidios de unos 50 por cada 100.000 habitantes. Eso es el doble de la tasa de homicidios de México, incluso más alta que la de Sudáfrica. Tan alta que casi alcanza la de Venezuela en 2014, cuando la República Bolivariana estaba en un estado de colapso total. No es la peor tasa que las Américas han registrado este siglo. Es probable que El Salvador ganara esa corona en 2015 al llegar a 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero lo que hace que el caso de Ecuador sea tan impactante es lo rápido que han cambiado las cosas. En 2018 el país tuvo una tasa de homicidios de 6, igual que Estados Unidos. Hasta 2020 tenía una tasa de solo 7.7. Durante casi toda la década pasada estuvo entre las naciones más seguras de América Latina. Así que pasar de 7.7 homicidios por cada 100.000 a 50 en 5 años es el tipo de logro más sombrío. Para comparar, un aumento así en Estados Unidos elevaría los homicidios de 22.830 en 2023 a unos 168.000 al año. Y eso es solo a nivel nacional. Si nos enfocamos en ciudades ecuatorianas individuales, las cosas son mucho peores. Así lo expresó el Wall Street Journal en un artículo de septiembre. 5 de las 12 ciudades más mortales del mundo están en Ecuador, siendo Durán la primera, según el Instituto Igarapé de Brasil. Solo Durán tiene una tasa de homicidios de 140 por cada 100.000 habitantes. Al otro lado del río, la ciudad portuaria más grande de Guayaquil ha registrado cerca de un tercio de los asesinatos en Ecuador este año. En total, el Proyecto de Ubicación y Datos de Conflictos Armados, o Proyecto de Ubicación y Datos de Conflictos Armados, estima que el 80% de toda la violencia que se ve en Ecuador ocurre en estas regiones costeras.
Aunque esas cifras muestran la violencia en el país, no reflejan el horror de la vida para quienes la sufren. Para comprenderlo, recurrimos a un informe reciente del PACE que dice: en Ecuador, entre enero y agosto de este año, 386 menores fueron asesinados, es decir, 3 cada 48 horas. Esto incluye a niños como Ezequiel, llamado S, un niño de 5 años, asesinado a tiros en la puerta de su casa. Los asesinatos de menores subieron 50% respecto al año pasado. Luego están los actos de violencia aparentemente aleatorios, con los que la gente común tiene que vivir. La bomba de coche que explotó afuera de un centro comercial en Guayaquil en octubre, matando a una persona y dejando a decenas de heridos. Los motines en las cárceles donde decenas de reclusos son masacrados. Los tiroteos masivos, como el que ocurrió en el barrio marginado de Nueva Prosperina en marzo, que dejó 22 muertos. Lo único que une todos estos horrores es el creciente alcance de las pandillas en Ecuador. Ahora que operan en más de 150 de los 222 municipios del país, las pandillas de Ecuador no han sido derrotadas por la ofensiva del presidente Noboa. Actualmente se estima que tienen al menos 15.000 miembros, aunque algunos analistas creen que superan los 60.000. 60.000 insurgentes participando en una guerra semioculta. Una que se desarrolla en barrios marginales y ciudades portuarias, y que se caracteriza por niveles de violencia casi teatrales. Esto incluye mafiosos colgando cadáveres de puentes o jugando fútbol con cabezas decapitadas. Incluso ha habido casos de sicarios irrumpiendo en funerales y disparando contra el ataúd al llegar, matando a amigos y familiares en el proceso. Si todo eso te suena un poco mexicano, no eres el único. Bueno, como pronto veremos, la caída de Ecuador en el caos tiene muchos factores que contribuyen a ello. Hay uno principal que realmente ha ayudado a llevar la brutalidad a un nivel completamente nuevo, y es la llegada de los cárteles de México. En la década de 2010, Ecuador era parte de un selecto grupo latinoamericano junto con Uruguay y Chile. Un club que bien podría llamarse Naciones Latinas sin tasas de homicidio por las nubes. Pero incluso mientras Quito cultivaba su reputación como un lugar relativamente tranquilo, fuerzas estructurales ya comenzaban a minar esa tranquilidad. Algunos factores eran internos, como la decisión del presidente izquierdista Rafael Correa de cerrar una base militar estadounidense que se usaba para monitorear a narcotraficantes. O cuando su protegido, Lenín Moreno, cerró agencias anticorrupción y recortó 30% el presupuesto de cárceles incluso cuando las pandillas usaban prisiones para reclutar. Pero otras fuerzas estaban fuera del control de Quito, específicamente la paz que la vecina Colombia firmó en 2016 con el grupo rebelde local Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, poniendo fin a 50 años de guerra. Aunque iniciaron como una rebelión marxista, en la era moderna las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se convirtieron en una poderosa red de narcotráfico. Mientras controlen rutas de tráfico y producción de cocaína en la frontera ecuatoriana, no tenía sentido que otro grupo intentara involucrarse. El acuerdo de 2016 cambió eso. Estas rutas de narcotráfico muy lucrativas quedaron disponibles para quien las quisiera. Y más vale que creas que esto no pasó desapercibido. No creo que sea coincidencia que en 2016 el cártel Jalisco Nueva Generación apareciera por primera vez en Ecuador. En esto estaban siguiendo a sus notorios rivales del cártel de Sinaloa, quienes llevaban años estableciéndose en el país. Este apoyo permitió a Sinaloa reclutar a los choneros, quienes tomaron muchas rutas de cocaína. Lo crucial es que los choneros no estaban realmente unidos como sindicato criminal. En un intento por expandir su poder, a medida que se adentraban más en el negocio de las drogas, obligaron a otras pandillas a unirse a ellos bajo la amenaza de violencia extrema. Cuando Jalisco llegó, entraron a un mundo criminal ya enfurecido contra el representante de Sinaloa. Todo lo que Jalisco tendría que hacer sería encontrar una oportunidad para aprovechar ese enojo, y en 2020 finalmente la consiguieron. En diciembre, Rasquiña, líder de los choneros, fue asesinado en un centro comercial. The Wall Street Journal relata lo ocurrido después. Pandillas antes lideradas por los choneros, lobos, tiguerones y chon killers se unieron en el grupo proxy de Jalisco Nueva Generación. Las pandillas más pequeñas buscaron vínculos con Jalisco, creyendo que una alianza con el rival de Sinaloa les permitiría enfrentarse a los choneros. Y sí, los enfrentarían. A medida que se acumulaban los cuerpos, una facción de la nueva generación surgiría, convirtiéndose en la fuerza criminal más poderosa de Ecuador. Los lobos. Es importante pausar aquí para aclarar que no solo la fractura de los choneros impulsó el descenso de Ecuador.
Los grupos criminales suelen separarse y pelear por territorios antiguos constantemente. Y solo rara vez eso lleva a una violencia tan fuera de control como la que enfrenta Quito. El problema no era solo la guerra entre los dos cárteles más temidos de México, sino que Ecuador estaba especialmente mal preparado para afrontarla. ¿Recuerdan que hace un tiempo dijimos que el presidente Moreno había recortado el presupuesto de las prisiones en un 30% durante su mandato? Bueno, eso sucedió mientras la cantidad de presos se disparaba. Proyecto de Ubicación y Datos de Conflictos Armados escribe que la población carcelaria más que se triplicó entre 2010 y 2020. Junto con la falta de fondos, esto permitió que las pandillas de Ecuador controlaran las prisiones y las usaran como bases para organizar sus actividades. Por eso, la guerra entre los choneros y los aliados de Jalisco inició en las prisiones. A lo largo de 2021, más de 200 prisioneros murieron de manera horrible en una serie de disturbios y masacres, siendo el peor de ellos en Guayaquil ese septiembre. Como mencionó The Guardian sobre la masacre de Otoño, muchas víctimas fueron descuartizadas con motosierras o decapitadas con machetes. ¿Qué carajos? ¿Cómo conseguiste una motosierra en la cárcel? Al mismo tiempo que esa violencia empezaba a crecer, los sistemas políticos de Ecuador estaban siendo corrompidos silenciosamente por la enorme entrada de dinero del narcotráfico. Como descubrirían después extensas investigaciones, gran parte del poder judicial, las agencias de seguridad e incluso los niveles más altos de la política estaban conspirando con las bandas para ayudarlas a mover su producto. Como escribió la exfiscal general Diana Salazar en The Economist, casos de alto perfil como Metástasis, Perga y Plaga expusieron lazos entre grupos criminales y políticos, periodistas, abogados, funcionarios judiciales y exlegisladores. La corrupción llegó a su máximo en 2023 cuando se supo que el cuñado del presidente Guillermo Lasso tenía vínculos con la mafia albanesa, que junto con grupos criminales italianos buscaban participar en el auge del tráfico de cocaína en Ecuador. Con otros escándalos de malversación, esto colmó la situación. Lasso disolvió la asamblea y dejó la presidencia 2 años antes para evitar un juicio político. La decisión tendría consecuencias profundas. Cuando su guerra en las cárceles se extendió a las calles, la inminente elección convenció a las pandillas de usar también la violencia política para intentar influir en el resultado. En cambio, terminarían sumiendo a la nación en la anarquía. Hasta 2023 tenía el récord del año más sangriento en la historia de Ecuador. Ese año, la tasa de homicidios subió a 46 por cada 10.000 habitantes, igual que Haití, que vivía un colapso por pandillas. Entre los muertos había casi 100 personas que fueron atacadas como parte de la ola de violencia política que desató la elección. El más destacado era Fernando Villavicencio, candidato presidencial con campaña anticorrupción. Villavicencio fue asesinado a tiros en agosto tras un mitin en Quito, en un atentado atribuido a los lobos. Aunque su muerte alertó al mundo sobre la disidencia en Ecuador, en realidad 2023 ya se perfilaba como un año muy sangriento. Todo esto puede explicar por qué los votantes se arriesgaron con un candidato joven que hizo campaña como un centrista duro contra el crimen, Daniel Noboa. Con solo 35 años, Noboa asumió el cargo el 23 de noviembre para completar el mandato del expresidente Lasso. Pero en menos de 7 semanas, él habría pasado a ser el líder de una nación en estado de guerra declarado. La chispa directa fueron las fugas consecutivas de los líderes de los choneros y los lobos a principios de enero. Lo que realmente la convirtió en una guerra fue la demostración de fuerza de la pandilla el 9 de enero. Tras la declaración de Noboa de un estado de emergencia de 60 días, comenzó lo que Iowa Agrio llamó la insurgencia de los pandilleros. En la práctica, esto significó un día de puro terror en todo el país. Hubo explosiones, secuestro de policías, tomas de prisiones y linchamiento de guardias. Hombres armados atacaron hospitales y trataron de secuestrar a estudiantes universitarios. Pero la parte que sorprendió a quienes estaban fuera de Ecuador fue el asalto a la estación de televisión de Guayaquil, en vivo al aire. Nuestra narrativa regresa a lo mencionado en la introducción. El presidente Noboa declaró estado de conflicto armado interno y designó a 22 pandillas como organizaciones terroristas. El despliegue del ejército en las cárceles y en las calles, el arresto masivo de decenas de miles de personas sospechosas de trabajar con las pandillas. Como Ecuador en 2025 tiene una tasa de homicidios mayor que en 2023, queda claro que esta represión no funcionó. Pero en ese momento, al principio parecía que la acción decisiva de Noboa había salvado a la nación. La violencia cayó en los primeros meses del conflicto armado interno. En mayo, Noboa fue el líder más popular de América Latina, superando temporalmente a Nayib Bukele de El Salvador, símbolo de la lucha exitosa contra pandillas.
Lamentablemente para el pueblo de Ecuador, las cosas no se mantuvieron tranquilas. Aunque la violencia aumentó, la nación terminó 2024 mejor que el año anterior. La tasa de homicidios bajó a 380,000 y el control de las pandillas en las cárceles parecía haberse roto. Al terminar Noboa su primer año en el cargo, se podría decir que los resultados de sus políticas de mano dura fueron algo decepcionantes. Pero al menos la nación parecía estar yendo en la dirección correcta. Todo eso cambió con la llegada del año 2025. Apenas había comenzado el año nuevo cuando la violencia se disparó a lo que Proyecto de Ubicación y Datos de Conflictos Armados ha llamado niveles sin precedentes. Todo esto nos lleva a una pregunta simple con una respuesta no tan simple. ¿Por qué? ¿Por qué parece que el segundo año del conflicto ecuatoriano va camino a ser mucho más sangriento que el primero? Y quizá más importante aún, ¿hay alguna manera de que Quito pueda escapar de esta espiral descendente? En 2022, la policía europea descifró EncroChat, un servicio de mensajería encriptado usado por delincuentes. Las pruebas obtenidas de los registros de mensajes fueron suficientes para arrestar a miles de criminales en todo el continente y encarcelar a los líderes de algunas de las bandas más grandes. Pero luego ocurrió algo extraño. En algunos países, como Suecia, la eliminación de los jefes criminales en realidad aumentó la violencia. Al destruirse las bandas dominantes, surgió un vacío de poder que motivó a varios grupos pequeños a intentar llenarlo. Los resultados: más tiroteos, bombardeos y asesinatos. Un mecanismo similar impulsa el aumento de violencia en Ecuador en 2025. A medida que la represión hizo que los grupos más grandes se fragmentaran, esos fragmentos han comenzado a pelear entre sí por el territorio que antes compartían, con resultados sangrientos, como era de esperarse. Para entender a qué nos referimos, basta con ver lo que le pasó a los Tiguerones, liderados por un tipo con el nombre estelar de Negro Willy. Se sospecha que la pandilla estuvo detrás del ataque a la televisora que desató el conflicto armado interno. Tras su arresto en España, en 2024, los Tiguerones de Guayaquil se dividieron en facciones rivales. Y siendo pandilleros violentos, eso significó el estallido de una brutal guerra de pandillas para determinar quién se quedaba con el botín. Algo similar le pasó a los Chone Killers en Durán. Tras el asesinato del líder Ben 10 en Colombia en diciembre, su pandilla se desintegró y surgieron 5 grupos que pelean por el control de las calles. Lo mismo pasó con la extradición a Estados Unidos del ex líder de los choneros, Fito. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el aumento de la violencia se debe a divisiones dentro de grupos criminales tras el arresto, asesinato o extradición de sus líderes. La ola actual muestra un patrón más disperso y volátil, con la aparición de nuevos grupos criminales que carecen de estructuras jerárquicas sólidas, lo que está llevando a actos de violencia más frecuentes e impredecibles. Fin de la cita. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué importa esto? Si el aumento en el número de asesinatos se debe principalmente a que los miembros de las pandillas se están matando entre sí, quiero decir, ¿no podría verse eso de una manera muy cínica como algo bueno? Bueno, por supuesto, no es tan simple. En primer lugar, el tipo de violencia teatral en la que participan las pandillas, como dejar cadáveres decapitados en las calles como advertencia o disparar en funerales, es desestabilizador para la sociedad en general. Nadie quiere vivir en una ciudad donde las pandillas se matan y su guerra afecta a la economía ecuatoriana. Según el Fondo Monetario Internacional, un aumento del 1% en la tasa de homicidios se asocia con una caída de hasta 0,5% en la actividad económica. En segundo lugar, las pandillas, siendo pandillas, no solo atacan a los culpables. Los civiles inocentes frecuentemente quedan atrapados en sus guerras territoriales, ya sea convirtiéndose en víctimas de la violencia o siendo extorsionados por su dinero. Solo piensa en Isa, de 5 años, que fue asesinado en la puerta de sus padres por balas perdidas. Así que es en interés de las autoridades frenar la violencia, o al menos debería serlo. Desafortunadamente, la ofensiva militar ya está siendo empañada por escándalos que involucran al ejército matando civiles. El caso más atroz fue en diciembre, cuando hallaron los cuerpos calcinados de 4 jóvenes cerca de una base militar en Nochebuena. Con edades entre 11 y 15 años, después se supo que habían sido detenidos por una patrulla del ejército antes de probablemente ser asesinados bajo custodia. En lugar de ser miembros de una pandilla, resultó que simplemente iban camino a un partido de fútbol. Así están las cosas al cierre de 2025. La tasa de homicidios sube y la fragmentación de pandillas causa brotes de violencia más frecuentes e impredecibles. Y un ejército que, lamentablemente, parece estar coqueteando con los abusos y desapariciones que han marcado otros intentos de mano dura en América Latina. En cuanto a si Quito puede esperar contener esta insurgencia de pandillas en 2026, bueno, eso depende de un par de factores. El primero es si una pandilla emerge de estas guerras internas como la líder indiscutible.
Los Lobos ya está buscando hacer alianzas con otros grupos que podrían convertirlo en una especie de hegemón en el mundo criminal. Aunque no frenaría el contrabando ni otras actividades ilegales, podría bajar la tasa de homicidios. La organización no gubernamental Iniciativa Global señala, esta consolidación aumentaría el control territorial y logístico de los lobos, fortalecería rutas de tráfico, ampliaría su dominio sobre minería ilegal y extorsión, y reduciría temporalmente la violencia armada por su dominio. Fin de la cita. Otro factor es si el presidente Noboa puede pasar de su represión inicial a un plan capaz de abordar las causas fundamentales del dominio de las pandillas en las regiones costeras de Ecuador. Si bien la respuesta militar era justificable mientras funcionaba, el aumento de la violencia muestra que parece haber llegado a su fin. No solo aumentaron los asesinatos en las calles, sino que en 2025 regresaron las masacres carcelarias de antes. Tan solo en septiembre, 2 motines carcelarios separados dejaron al menos 30 personas masacradas de formas espantosas. Sobre cómo sería el plan alternativo es difícil saberlo. Si fuera sencillo, Ecuador no estaría en este problema ahora. Pero la alternativa a no intentarlo, los impactos de simplemente seguir por este camino serían 100 veces peores. En 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó una gran ofensiva contra los cárteles de la droga en México. Tras casi 20 años, la guerra contra las drogas en México sigue igual de intensa. En ese periodo, unos 10,000 han sido desaparecidos por cárteles y fuerzas de seguridad, y gran parte del país sigue fuera del control de las autoridades. Al mismo tiempo, los cárteles expanden sus intereses a nuevos mercados, incluso el comercio de aguacate. Ahora, eso no significa que Ecuador esté destinado a seguir el mismo camino y convertirse en un México sudamericano, pero advierte lo que podría pasar si nada cambia. De las maneras en que un gobierno puede apostar todo para destruir a las pandillas, solo para terminar atrapado en un conflicto de décadas con ellas. Ya han pasado casi 2 años desde que Ecuador se declaró en estado de conflicto armado interno. Solo el tiempo dirá si ese conflicto terminará pronto o si la insurgencia de las pandillas continuará durante los próximos años. Gracias por vernos.